cerca de Galípoli el 25 de abril. El propósito de la invasión era desembarcar con rapidez, apoderarse del terreno elevado y eventualmente controlar el estrecho del Bósforo, lo cual abriría una ruta marítima directa hasta Rusia, a través del Mar Negro. Sin embargo, la invasión estuvo mal planeada, y casi de inmediato los aliados se vieron copados en las playas, mientras los turcos los ametrallaban desde las colinas. Incapaces de avanzar más allá del litoral, los aliados cavaron trincheras y pronto el enfrentamiento se estancó. Esto duraría 8 meses y costaría cientos de miles de vidas en ambos bandos antes de que los aliados evacuaran Galípoli en enero de 1926. La invasión turca fue un fracaso total. Los alemanes, esforzándose en impedir el abastecimiento a Gran Bretaña, habían desplegado una guerra submarina desde febrero. El más notable de sus ataques submarinos ocurrió el 7 de mayo de 1915. Cerca de la costa de Irlanda, el navío británico de pasajeros Lusitania fue torpedeado y hundido por un submarino alemán. Casi 1.200 personas se ahogaron, incluyendo a 128 norteamericanos. Esto desencadenó una protesta mundial, especialmente en los Estados Unidos. Los británicos insistían en que Lusitania había sido un barco de pasajeros absolutamente neutral y que nunca representó una amenaza militar, aunque en realidad transportaba cargamento y personal militares. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, a sabiendas del carácter del cargamento de Lusitania, simplemente ignoró el hecho y amenazó a Alemania con declararle la guerra. En respuesta, el gobierno alemán prometió no volver a atacar barcos de pasajeros y advertir a otros barcos antes de hundirlos. Para la primavera, el nuevo jefe del Estado Mayor alemán, el general Erich von Falkenhayn, creía que la victoria en la guerra solo se lograría en el oeste y que sería alcanzada mediante la atrición. Esto significaba que los alemanes atacarían, desgastando a británicos y franceses hasta llevarlos al punto del agotamiento total. Pero los generales Hindenburg y Ludendorff creían que el ejército alemán debía tomar la ofensiva en el este contra Rusia y tomar solo medidas defensivas en el frente occidental. Una vez arruinado el plan Schlieffen y creyendo que los rusos eran una fuerza militar inferior que fácil y rápidamente sería derrotada, el alto mando alemán concordó con los dos generales del frente oriental y pronto lanzó una gran ofensiva. Con anterioridad, ese mismo año, las fuerzas rusas habían invadido Austro-Hungría y capturado una importante fortaleza militar junto con 100.000 soldados austriacos. El 2 de mayo, fuerzas alemanas y austriacas, comandadas por el mariscal de campo Augusto von Mackensen, atacaron a los rusos a lo largo de una sección de 13 kilómetros del frente oriental para obligarlos a retroceder. Al cabo de 2 días, el tercer ejército ruso estaba totalmente destruido y más de 100.000 soldados rusos habían sido hechos prisioneros. A fines de mayo, las fuerzas rusas habían retrocedido 50 kilómetros. Mientras tanto, las fuerzas alemanas, comandadas por el general Hindenburg, comenzaron a avanzar al sureste desde Prusia Oriental, atacando territorio ruso. Para agosto, 800.000 soldados rusos habían caído prisioneros. Varsovia había sido capturada y la Polonia rusa estaba en manos de los alemanes. En Rusia, el apoyo al esfuerzo bélico se desvanecía rápidamente, y debido a esto, el mariscal de campo, el gran duque Nicolás, fue relevado de su puesto. Para recobrar la confianza del público, su primo asumió el control. El 1 de septiembre, el zar Nicolás II, emperador de Rusia, tomaba el mando de todas las fuerzas rusas. El 23 de mayo, Italia se separó de la Triple Alianza y declaró la guerra a Austria. A pesar de que Italia se había declarado neutral al comienzo de la guerra, ambicionaba territorios que se encontraban en poder de los austriacos. El Tratado de Londres, celebrado entre Italia y los aliados, prometía conferir estos territorios a Italia de unirse a la causa aliada. El 30 de mayo, los italianos, bajo el mando del general Luigi Cadorna, comenzaron su campaña contra la región austrohúngara del Trentino. El objetivo principal de su ataque era atravesar las líneas austriacas ubicadas al este en el río Isonzo y capturar Trieste. En los 2 años siguientes,
Estos dos países se enfrentarían 11 veces, ocasionando cientos de miles de muertes y logrando que muy poco territorio cambiara de manos. El 25 de septiembre, los aliados lanzaron una ofensiva mayúscula en el frente occidental, en la que los franceses atacaron Champagne y los británicos Artois. Los británicos lograron atravesar la línea alemana y capturar la aldea de Luz, solo para toparse con una segunda línea alemana más fuerte. El ataque a esta segunda línea alemana demostró ser inútil. Para el 30 de septiembre, los franceses habían cancelado su ataque a Champagne por resultar inefectivo. Los aliados se reagruparon y atacaron las defensas alemanas una vez más en octubre. Como antes, los alemanes lograron defender su posición y los aliados sufrieron muchas bajas. Entre el 25 de septiembre y el 7 de noviembre, los franceses perdieron casi 200.000 hombres, los británicos 60.000 y los alemanes 140.000. El 6 de septiembre, la nación de Bulgaria firmó una alianza con las potencias centrales y para octubre había declarado la guerra a Serbia, su vecina al oeste. En respuesta, los aliados declararon la guerra a Bulgaria. Las fuerzas británicas y las francesas de la campaña de Galípoli fueron enviadas a defender Serbia. Llegaron a Tesalónica, en la Macedonia griega, y el 5 de octubre comenzaron a avanzar hacia el norte rumbo a Serbia. Al día siguiente, los ejércitos de Alemania, Austria y Bulgaria invadieron Serbia con una fuerza de 300.000 hombres. El ejército búlgaro persiguió a las fuerzas aliadas, quienes llegaron demasiado tarde a defender Serbia, obligándolas a volver a Salónica. Al terminar noviembre, Serbia había caído a manos de las potencias centrales y las fuerzas serbias sobrevivientes habían huido a la vecina Albania, donde la mayoría murió a causa del clima inclemente. Al terminar 1915, 2 millones de aliados y más de 500.000 de soldados alemanes habían perdido la vida en el frente occidental. Muy poco territorio había cambiado de manos y ningún bando parecía ganar. 1916. Al comenzar 1916, el general alemán von Falkenhayn decidió tomar la iniciativa en la campaña del oeste y arrasar con el ejército francés. Como blanco, eligió un sitio de gran importancia histórica para el pueblo de Francia, un sitio que defenderían hasta el último hombre. Esta batalla sería una de atrición, una que, en sus palabras, desangraría a Francia. La mañana del 21 de febrero, la artillería alemana bombardeó la famosa fortaleza de Verdún, en el norte de Francia. 1000 piezas de artillería pesada, incluyendo a los morteros de 240 milímetros conocidos como Gran Bertha, dispararon a lo largo del frente de 3.7 kilómetros. El ataque duró 12 horas antes de que el quinto ejército alemán procediera a atacar las líneas francesas al este del río Meuse. Los franceses retrocedían conforme los alemanes avanzaban al este, hacia Verdún. En el transcurso de 3 días, el ejército alemán había ganado 1.8 kilómetros de terreno usando, una vez más, gas venenoso para ahuyentar al enemigo. El 25 de febrero, los alemanes tomaron el fuerte Douaumont, justo al noreste de la ciudad de Verdún. El general francés, Henri-Philippe Pétain, fue llamado como comandante para defender la ciudad. Pétain juró que el ejército alemán no pasaría, llamó refuerzos y lanzó contraataques. A principios de junio, los alemanes tomaron el fuerte Vaux, que se encontraba a la derecha de la línea francesa, pero aún no lograban tomar Verdún.